Let your kingdom come, let your people rule. Let all the people praise you. Let the atmospheres and all cultures change. Okay, I'm going to start. Ok, vamos a empezar. What I'm going to do now is, Lo que voy a hacer ahora es, I don't know if you can recall, but last year at the last school, no sé si se acuerdan, pero en el último año, en la última escuela, we started with the 4 pillars of an apostolic community. empezamos con la enseñanza de los 4 pilares de una comunidad apostólica. This teaching is very important in this season Esta enseñanza es muy importante en esta estación, because this will help us to construct porque esto nos ayudará and build construir, our local households of faith in this season. a construir nuestra casa de fe local en esta estación. And you will find that, let me just say this, and the second leg is that of fellowship. Es lo que consta con la comunión. Lo segundo es The la comunión. first one is the apostles' doctrine. Lo primero es la doctrina apostólica. Second one is fellowship. Lo segundo es la comunión. Third one is breaking of bread. Lo tercero es el partimiento del pan. And the fourth one is prayers. Y la Plural. cuarta es oraciones, plural. The one thing that made our local church grow La cosa que hizo que nuestra casa local creciera was not as such the church services, no fue los servicios de la casa, but it was the second leg, which is fellowship. es lo segundo, que es la comunión. People love to fellowship. A la gente le encanta hacer comunión, People love to hang out with one another. le encanta juntarse los unos And con when los you know otros. how to build with fellowship, Y cuando se sabe construir con you comunión, will see how your church will grow. verán cómo su iglesia But crece. we'll talk about that later. Hablaremos de eso But después. every one of these legs are very important Pero cada uno de estos puntos son muy importantes for you to be the church that God intended you to be. para que usted sea la iglesia la cual Dios entendió que ustedes fueran. So last year I did apostles' doctrine, Así que el año anterior hicimos la doctrina apostólica. and I'm just going to recap it Voy a repasarlo un poquito so that we can do the other 3 quickly. para que podamos pasar con las otras 3 And rápidamente. we start with the scripture. Our base scripture is Acts 2, verse 41 to 47. Y empezamos con la escritura base que es Hechos 2:41. And I'm going to ask Rod just to read it for us. Okay. Entonces aquellos que felizmente recibían la palabra fueron bautizados, y ese día 3,000 almas fueron añadidas a ellos, y ellos permanecieron firmemente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces el temor vino a cada una de las almas, y muchas señales y prodigios fueron hechos por medio de los apóstoles. Y todos los que creyeron estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendieron sus posesiones y sus bienes y los dividieron entre ellos según las necesidades. Y se mantuvieron diariamente en un acuerdo en el templo, partiendo el pan de casa en casa. Comían su comida con agradecimiento y sencillez de corazón. Alabaron a Dios y tuvieron el favor con todas las personas, y el Señor agregó a la iglesia los que habían de ser salvos. You'll see it's on the overhead as well. También está acá a la I've izquierda. got you the points there, okay? Los puntos están ahí. So the 4 pillars are apostles' doctrine, Sí. fellowship, breaking of bread, prayers. Los 4 pilares son la doctrina apostólica, la comunión, el partimiento del pan y las And oraciones. verse 47 says, Y el verso "As 47 favor dice, comes when there is a continuous dwelling in one accord." el favor viene cuando hay un morar continuamente en un acuerdo. And the one accord means this: to be in agreement, to be in harmony. Y un acuerdo significa estar en armonía y estar todos en el mismo pensar. So the church needs to come in agreement. La iglesia tiene que estar en acuerdo. The church needs to come in harmony. La iglesia tiene que estar en un mismo pensar, en armonía. Verse 42 says, "As they continued steadfastly." El verso 42 dice, y se mantuvieron firmemente. And the definition of the word steadfastly means firm, unwavering, with determination. Y la definición de la palabra firmemente significa firme, sin titubear, con determinación. So there has to be a determination in our hearts Tiene que haber una determinación en nuestros to corazones build with doctrine, para edificar con doctrinas, with fellowship, breaking of bread and prayers. con comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Now, the apostles' doctrine is not a systematic statement of faith. La doctrina apostólica no es una declaración de fe sistemática. The apostle doctrine was words spoken by the apostles. La doctrina de los apóstoles fue hablado verbalmente por ellos. It was the word proceeding from the apostles
Era la palabra procediente de la boca de los apóstoles. The mouths of God. Las bocas de Dios. Doctrine. Apostles' doctrine is rhema. La doctrina de los apóstoles significa rema. And this rhema word Y esta palabra is rema, necessary for edification and to impart grace. esta palabra rema es necesaria para la edificación y para impartir la Ephesians gracia. 2 verse 29. Efesios 4:29. So, what is good and good for necessary edification is the rhema word of God. Entonces lo necesario para la edificación es la rema de Dios. And how does faith come? ¿Y cómo viene la fe? By hearing, Del escuchar, not reading, no leyendo, hearing. oyendo. And how can you hear ¿Y cómo oímos? if you don't have a crux, Si no tiene el a crux, preacher that preached to you? un predicador que les predique. So you need somebody that can speak the word, Necesitas a alguien que hable la that will palabra, bring the rhema of God, que traiga la rema de that Dios, will excel or that will enhance the faith in your life. que empujará la fe en tu vida. So John 1:14 says this, Juan 1:14 dice, and the word became flesh. Just read those. okay, y la palabra se transformó en carne y moró con nosotros y vimos su gloria, la gloria del único Dios Padre, lleno de gracia y verdad. And this word that became flesh Y esta palabra que se was transformó full carne of grace and truth. estaba llena de gracia y verdad. This word is full of grace and truth. Esta verdad está llena de gracia y verdad. And truth will set you free. Y la verdad os hará libre. So the word that comes from the apostles, Así que la palabra que viene de los the apóstoles, doctrine that comes from the apostles, la doctrina que viene de los apóstoles, is full of truth está llena de and verdad. it's full of grace. Está llena de It gracia. will set you free. Los librará, los The hará more you libres. hear apostolic doctrine, Mientras más escuchan doctrina the apostólica, more you will become free. lo más libres serán. Okay. For the glory, the word must be, for the glory to manifest, Para que la gloria se manifieste, the word must again become flesh. la carne otra vez tiene que volverse We carne. cannot just hear the word, we have to personify the word. No podemos simplemente escucharla, sino que tenemos que personificarla. Now, Joel 2 verse 23 to 27 says this. Joel 2:23 al 27 dice, Be glad then. estad felices después, hijos de Sión, y regocíjense en el Señor tu Dios. Él le ha dado la lluvia con mucha fe y ha causado que la lluvia baje hacia ustedes. Esa lluvia tardida, la temprana y la tardida, está en el primer Just mes. go for 24. 24. Yeah. Los pisos estarán llenos de mostos y también el nuevo vino les fluirá. Okay. Now listen. This word that God is sending, Esta palabra que this Dios está doctrine that God mandando, is sending, esta doctrina que Él está mandando, is like rain. es como lluvia. I'm going to show it to you just now. Se las mostraré ahora. And he says, God gives us the former rain faithfully. Y Dios dice que Él nos da la lluvia temprana So in the fielmente. previous season, God gave us rain faithfully. En la estación anterior nos dio fielmente la lluvia. And God is going to send us the latter rain. Y Dios nos mandará la lluvia tardida. And when the latter rain comes, Y cuando esta lluvia tardida venga, it will cause the threshing floor to be full of wheat. causará que este suelo esté lleno The vats, okay. And the vats will overflow y la vasija estará rellena with new wine. con nuevos vinos. But we need rain. Pero necesitamos lluvia. We need rain for the threshing floor to overflow. Necesitamos lluvia. We need rain for wine. Necesitamos lluvia para el vino. And part of what we are doing in the apostolic school Y parte de lo que hacemos en la escuela is, apostólica, you see, you cannot put new wine into old wineskins. ves que no podemos poner vino nuevo en odres viejos. We are crafting new wine vats Estamos fabricando estas vasijas so that nuevas God can fill it with a new wine. para que Dios las llene con el vino nuevo. Amen. So we need rain. Así que necesitamos lluvia. I say we need rain. Dije que Now necesitamos let me lluvia. show you what rain is. Y les mostraré qué es The la Bible lluvia. tells us.
La Biblia nos In dice Deuteronomy 32 verse 2, my doctrine shall drop as the rain. en Deuteronomio 32:2 dice, mi doctrina caerá como la lluvia. Hallelujah. Aleluya. Isn't the word of God amazing? ¿No es la palabra de Dios maravillosa? Everything is in the word of God. Todo está en la palabra de Dios. I know that you preach about the former rain and the latter rain. Yo sé que ustedes predican sobre la lluvia tardida y la And venidera. I know what you said. Y yo sé lo que ustedes You dicen. said the glory that's coming now is going to be greater than the former glory. Y ustedes dicen, esta gloria que ha de venir ahora será mejor que aquella gloria pasada. Yes, we preach that. Así es, But predicamos that's eso. not what the Bible says. Pero eso no dice la Biblia. Although there's going to be greater glory. Aunque haya But una gloria mayor, it says, my doctrine is like rain. dice, mi doctrina es como lluvia. So what it's actually saying, Así que lo que verdaderamente if you está had a diciendo. revelation then, Así que si ustedes tuvieron revelación the entonces, revelation that's going to come now entonces la revelación que viene is going to ahora be much better. será mucho mejor. So God is sending us rain. Así que Dios está mandando lluvia. He's sending us doctrine. Nos está mandando doctrina So our vats can overflow para que nuestras tinajas estén llenas with a new wine. con el nuevo So vino. God gives us apostles Así que Dios nos da apóstoles to bring us doctrine. para traernos What doctrina. is doctrine? ¿Qué es doctrina? Doctrine is a principle. La doctrina es un principio. And a principle is a law that governs our actions and behaviors. Y un principio es una ley que gobierna nuestras acciones y nuestros comportamientos. It tells us how to behave. Nos dice cómo It comportarnos. tells us how to conduct ourselves at the Church of Jesus Christ. Nos dice cómo portarnos en la casa de Dios. So we need doctrine. Necesitamos Now doctrina. listen, I want to deviate a little bit. Me voy a desviar un poquito. Listen to what I'm saying. Escúcheme, por favor. We don't need many apostles. No necesitamos muchos apóstoles. Because how much doctrine do you want? Porque ¿cuánta doctrina quieren? You see, what we need is, Paul says, Lo que necesitamos es lo que Pablo we dice. need fathers. Necesitamos padres. And I truly believe, Y yo verdaderamente creo, listen to what I'm saying, escúchenme por favor, there are really not many apostles today. que no hay muchos apóstoles hoy en día. I'm talking about true apostles. Yo estoy hablando de verdaderos apóstoles. Because let's look at what's the definition of an apostle? Busquemos la definición de un apóstol. I know that many people say signs and wonders were, if you look at the life of the apostles, there were always signs and wonders and miracles. Yo sé que muchos dirán, si vemos la vida de un apóstol, veremos que hay milagros y prodigios que You lo say if siguen. you're an apostle, there must be signs, wonders, and miracles happening to you. Entonces, si dice que eres apóstoles, tienen que haber milagros y prodigios que te But siguen. that's not what the Bible says. Pero eso no es lo que dice la The Biblia. Bible says signs and wonders will follow them that believe. La Biblia dice, las señales y los milagros seguirán a aquellos que creen. How many of you are believers? ¿Cuántos aquí creen? So you should operate in signs and wonders and miracles. Entonces, ustedes deberían operar en las señales y los milagros. What is the function of an apostle? ¿Cuál es la función de un It's apóstol? to bring the government of God in the earth. Es traer el gobierno de Dios en la To tierra. bring the principles back to the church by which the church should operate. Para traer los principios a la tierra por la cual la iglesia tiene que regirse. Jesus said in Matthew 13, Jesús dijo en Mateo to his 13 disciples, which were the apostles, a sus discípulos, los cuales eran apóstoles: to you have been given the keys of the secrets of the knowledge of the kingdom of God. a ustedes les he dado la llave de los secretos de los conocimientos de Dios. So the apostles are the ones that can unlock the heavenlies. Así que los apóstoles son aquellos que pueden abrir lo And they celestial can download the secrets. y pueden bajar los secretos, They can decode it pueden and decodificarlos make it plain to a people. y hacerlo simple para las By personas, which we will live, the doctrines by which we live. por aquellas doctrinas por las cuales So we don't viviremos. need many apostles. Así que no necesitamos muchos Because that's apóstoles, their only function. porque esa es su única función. You see, not all fathers are apostles. Verán que no todos los padres son apóstoles. Not all spiritual fathers are apostles. No todos los padres espirituales son But apóstoles, all apostles must be spiritual fathers. pero todos los apóstoles deben ser padres espirituales. So we need fathers. Así que necesitamos padres. And as Tina said, apostle is a function. Así como dijo Tinus, el apóstol es una función. God just gave them for a certain function. Dios los dio para una función And their específica. function is doctrine. Y su función es doctrina, To bring us the law by which we live. para traernos la ley por la cual vivimos. That's their job. Ese es su trabajo. So, God is being us apostolic doctrine.
Así que Dios nos trae doctrina apostólica. Now let's look at the characteristics of this doctrine Entonces veamos las características de esta or doctrina this proceeding word o esta palabra that procedente comes from the apostles. que viene de los apóstoles. It is number one, it's a manna word. La número 1 es una palabra maná. It's a manna word. Es una palabra maná. See, we went through a lot of trouble to help you. Hicimos mucho trabajo para ayudarlos. I did all of that. Yo hice todo eso. No, Christian did all of that. Cristian lo hizo. Okay, listen to this. Why is it a manna word? ¿Por qué es una palabra maná? Because yesterday's manna is today's worms. Porque el maná de ayer son los gusanos de hoy. If the application is used today, it is toxic. Si aplicamos eso y lo usamos hoy, es tóxico. Now, it's not all revelation is toxic. That's not what I'm saying. No estoy diciendo que toda la revelación es tóxica, But if you keep on operating according to the revelation that we had of yesterday, pero si seguimos operando en la revelación que tuvimos de ayer, it will become toxic. será tóxica, se convertirá en And we tóxica. find that in Exodus 16, verse 16 to 20. Y vemos eso en Éxodo 16, del 16 al Read the 20. first verse. 16. 16. Yeah. El 16. Esta es la cosa que el Señor nos ha encomendado. Que cada uno de los hombres tenga en base a sus necesidades y según el número de personas que cada uno de los hombres lleven a su tienda. So you just have to take. Okay, you can read it from here if you want to. Okay. You must just gather what you need for every day. Dice, escojan lo que necesita en base al día. And then verse 20 says this. Read Y it. el verso 20 dice, Okay, let's turn around. Verse 20. verso 20, dice, sin embargo, ellos no prestaron atención a Moisés, pero algunos de ellos dejaron parte de esto hasta la mañana y producirían lombrices y gusanos, y Moisés se enojó con ellos. Do you see that? Yesterday's manna was good for yesterday. El maná de ayer fue bueno para ayer. You cannot live on yesterday's manna. No pueden vivir con el maná de ayer. Similarly, you cannot live on yesterday's revelation. No se puede vivir en la revelación de ayer. We must seek God for fresh bread every day. Debemos buscar a Dios por el pan fresco diario. You see, we have to understand what happened in the wilderness. Debemos aprender lo que pasó en el desierto. Was when the cloud moved, the nation had to move. Porque fue cuando la nube se movía, la nación se movía. Why? ¿Por qué? Because the manna was only found under the cloud. Porque el maná simplemente estaba bajo la nube. So if you did not move when God moved, Así que si no te movías cuando Dios se movía, there would not be fresh bread. no había pan fresco. You would have old bread. Tendrías el pan And that añejo. old bread can kill you. Y el pan viejo, el pan añejo te So the mata. proceeding word can only be grasped and understood by those who are prepared to move with the cloud. Entonces la palabra procediente solamente puede ser agarrada y entendida para aquellos que están listos para moverse con la nube. To where God is and not where God was. A donde Dios está y no donde Dios estaba. Do you see that? It's very important. Es muy importante. That's why we need the proceeding word. Por eso necesitamos la palabra procediente. Yesterday, we keep on feeding our congregation with yesterday's word. Sí, todavía le seguimos dando comida a nuestra congregación con el pan de And we ayer. don't understand why they don't grow. Y después no entendemos por qué no crecen. Why things don't change in their life. ¿Por qué las cosas no cambian en sus vidas? Why the church is not excelling. ¿Por qué la iglesia no es Because we certera? are giving them a can of worms. Porque le estamos dando una lata de gusanos. We need fathers that will stand up. Necesitamos padres que se alcen, que se That will paren, take the words from the apostles, the que doctrine, tomen the la proceeding palabra de word, los apóstoles, la palabra and feed that to procediente, their people. y la alimente a su pueblo. Hallelujah. Aleluya. Now, the proceeding word is the relevant word from God for your condition. La palabra procedente de Dios es la palabra relevante para Dios en tu condición. It is the juice or the vitamin C in the orange. Es el jugo o como se dice la vitamina C de la naranja. That's what we need. Eso Okay. necesitamos. Matthew 4, verse 4. Mateo 4:4 dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Hallelujah. You shall live by the word that proceeds from the mouth of God. Debemos vivir por la palabra que viene de la boca de Dios. Who's the mouth of God? ¿Quién es la boca de Dios? The preacher. El predicador. Okay. The word is the rhema word or it's the spoken word. Palabra, la rema, es la palabra hablada. And the definition of the word proceeds means that which comes forth. Y la definición de proceder es aquello que viene adelante. And this proceeding word that comes forth Y esta palabra procediente que will viene bring adelante life. traerá vida.
Now, spiritual death results from an absence of the proceeding word. Una muerte espiritual resultado de una falta de palabra procedente. That's why the Bible says in Proverbs 29:18, where there's no vision, the people perish. Por eso en Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, la gente perece. Or 1 Samuel 3 verse 1. O Primera de Samuel 3:1, It says there was no widespread revelation. que dice que no hubo un esparcir de We revelación. need revelation. Necesitamos We need fresh revelación. bread. Necesitamos pan We need fresco. a proceeding word of God. Necesitamos una palabra procedente And we de know Dios. that God is the source of all Y revelation. sabemos que Dios es la fuente de toda revelación. Now I want to show you how the word of God progresses Quiero mostrarles cómo la palabra de Dios and progresa. why we need a fresh word from Y God. por qué necesitamos In una every palabra season. fresca de Dios en todas las estaciones. If we consider the question, what must I do to be saved? Si consideramos qué debo hacer yo, la pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? If you take that question and you pose it to the following to each of the following that was their respect, and then we see the different answers to the different ages. Si vemos el ejemplo de todas las preguntas, de todas las personas que se hicieron esa pregunta, vemos el resultado que es distinto en cada una de las If estaciones. you ask Abel, Si le preguntamos a what Abel, must I do to be saved? ¿qué debo hacer yo para ser He salvo? would say, offer a blood sacrifice. Él diría, ofrece un sacrificio de sangre. If you would ask Noah, what must I do to be saved? Le preguntamos a Noé, He perdón, would ¿qué say, tenemos que hacer para ser Get salvos? into the ark. Él diría, súbete al arca. If you ask Lot, what must I do to be saved? Si le preguntamos a Lot, ¿qué debo hacer para ser salvo? He says, get out of the city. Sal de la ciudad, diría él. If you ask Abram, what must I do to be saved? Si le preguntamos eso a Abraham, He él would diría, say, keep the commandments. sigue los mandamientos. If you ask John the Baptist what I must do to be saved, Si le preguntamos a Juan el Bautista, ¿qué debo hacer para ser salvo? he says, repent and be Él baptized. dice, arrepiéntete y bautízate. If you have to ask Paul, Si le what preguntamos must a I do Pablo, to be saved? ¿qué debo hacer yo para ser He salvo? will say, believe on the Lord Jesus Él Christ. te diría, cree en el Señor Jesucristo. Same question, La misma pregunta, different revelation. distintas So revelaciones. that's why we need the proceeding word of Por eso God. necesitamos la palabra That will bring a procedente de fresh Dios, revelation que será una revelación of how fresca God will answer our de generation. cómo Dios responderá a nuestra generación. Notice that the question is the same, but the answer constantly changes with time. Dense cuenta que la pregunta es la misma, pero la respuesta cambia a través del tiempo. Getting into the ark was relevant for Noah, but was no longer relevant for us. Entrar al arca era muy relevante para Noé, pero no es relevante para nosotros. The present demand of God for salvation is believe on the Lord Jesus Christ. La demanda presente de Dios para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Getting circumcised or keeping the commandments were preceding truths. El ser circuncidados y mantener los mandatos eran verdades precedentes. But believing on the Lord Jesus Christ is proceeding truth. Pero creer en la palabra en el Señor Jesucristo es palabra procedente. And proceeding truth is what is the present demand of God for our salvation. Y la palabra procedente es la demanda presente de la salvación de So the Dios. first thing we need is fresh manna, Así que lo primero que necesitamos es maná a fresh fresco, word, palabra a fresca, fresh revelation. revelación That is the fresca. doctrine that we need in this season. Esa es la doctrina que necesitamos en Now, esta. the second characteristic of this doctrine La segunda característica de esta is that it's doctrina anointed word. es una There's palabra an ungida. anointing on this word. Es una palabra ungida y una Revelation unción en esta palabra. 2 verse 29. Y vamos a leer Apocalipsis 2:29. Dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So the proceeding word is what the Spirit is saying to the church today. Así que la palabra procedente es lo que Dios le está diciendo a las iglesias hoy. Hallelujah. Aleluya. So the third thing is, it can be a new word. Lo tercero es una palabra nueva. Isaiah 42 verse 9. Isaías In 42:9. other words, can be something that you've never heard before. Tiene que ser algo que nunca has escuchado antes. Dice, he aquí las cosas viejas han pasado y nuevas cosas yo declaro. Antes de que salgan, yo hablo de ellas. Hallelujah. Aleluya. Isaiah 48 6 to 8. Isaías 48 de 6 al 8 dice, son creadas ahora y no desde el principio, y antes de este día no las han oído, para que no oigan. Por supuesto, yo las conocía. Do you see? It's a Okay. new word. Es una palabra And nueva. many times we hang on to the old, Pero muchas veces nos pegamos a but lo there's no viejo. more life in it. Como que, pero ya no hay vida en Because ello. God wants to bring us a new word. Porque Dios nos quiere traer una palabra nueva. New in the sense that our understanding of the word has changed. Nueva en el sentido de que nuestra comprensión de la palabra ha cambiado. The word doesn't change, La palabra no but our cambia, understanding of the word changed. pero nuestro Let me entendimiento de la palabra explain to sí. you.
Les explico. The priests believe there's 72 layers of revelation to Scripture. Los sacerdotes creen que hay 72 capas de revelación en las In escrituras. other words, if you read the Scripture, En este caso, You que will si see leemos la revelation. escritura, vemos una tomorrow revelación. you read that same Scripture, Mañana lees esa misma you get a escritura, different revelation. tienes otra revelación. The day after you need to read that same Scripture, Otra vez lo haces al siguiente día, different revelation. hay otra Let me revelación. explain to you. Les explico. Remember the story about the prodigal son? ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? That said, it says, went to his father, said, I want my inheritance. Que él fue a su padre y dijo, yo quiero mi herencia, Before his time. antes de The su father tiempo. gave him his inheritance, Y su padre le dio su herencia and he left the father. y se fue del padre. Now, in the past, we used to preach about that, Antes predicábamos de eso and we used it as an example of souls being lost. y los usábamos como ejemplo de que las almas That perdidas, souls need to be saved. They que lost. que las almas había que They rescatarlas, need to estaban come back to the perdidas, father's house. necesitaban volver a la casa del padre. But in this season, Pero en esta estación we have a different understanding. tenemos un comprender distinto. de And eso. this season, it's about the absence of a mother. Y en esta estación es la ausencia de una madre. And this season, En esta estación it's about the restoration of the relationship with a spiritual father. es sobre la relación y la resurrección de la relación con su padre espiritual. And this season, En that esta same, estación, what's it like in this? That same parable esa misma parábola has got to do with the fact tiene que ver con el that you hecho need a spiritual father que necesitas un padre that espiritual can speak the word of God in your life, que pueda hablar la palabra de Dios that en will tu bring an vida, apostolic word. que trae la palabra An apostólica. apostolic word is always there to reconfigure your mind. La palabra apostólica siempre está ahí para Because what reconfigurarte la happened with the mente. prodigal son, Porque lo que pasó con the el Bible says hijo when he, pródigo, sorry, go. lo que pasó con el hijo pródigo, When he was in the pigsty, cuando él estaba con los cerdos. you see, he first had to qualify the university of the pigsty. Primero él tuvo que titularse de la Universidad de los Cerdos. He had to get the certificate from mother pig and father pig. Tuvo que tener el certificado de la lechona y el lechón. Okay. But the Bible says this. Pero la Biblia Watch dice this. esto. When he ran out of everything, Cuando se le acabó todo, the Bible says, when he came to his right mind, y la Biblia dice, cuando entró en su correcta mente, he says, even the servants in my father's house have more than I have now. y dijo, hasta los siervos en la casa de mi padre tienen más de lo que yo tengo ahora. So it tells us it's about the restoration of the right mind Así que eso se trata de la restauración de una vida, that de una comes mente to the correcta, Son que viene al Hijo through the proceeding word of por la God. palabra procedente Can de you see Dios. the greatness of the expansion of the revelation? ¿Ven cómo se expande la revelación? It's not just about a lost soul No anymore. es algo de una alma It's perdida. much solamente. more. Hay mucho más. And that's what God is doing with with the word. Y eso es lo que Dios está haciendo con la palabra. It is God bring a greater or an elevated revelation concerning the same scriptures. Dios está trayendo un entendimiento y una revelación elevada conforme a la misma escritura. Describing to us what was on his heart from the beginning. Describiendo qué es lo que estaba en su corazón desde el The principio. word is still the same word, La palabra sigue siendo la misma, but the illumination has changed. pero la iluminación ha cambiado. Our understanding has changed. Nuestro entendimiento ha Our cambiado. revelation has changed. Nuestra revelación ha cambiado. So it's not, of course, it's about a lost soul. O sea, claramente es But de un alma perdida. it's now not only about a lost soul, Pero ahora no simplemente but es God del alma adds some perdida, more sino que revelation. Dios le agrega otra You see, revelación. this season, many people think that we want to take things away from them. Ves que en esta estación mucha gente cree que nosotros queremos quitarle No, cosas. it is adding to you. No, estamos agregando Adding cosas, to your life. agregando a tu That vida. which God has already built into you, Lo que Dios ya te está dando, He's going to add some more pero revelation to it. seguirá dándote más revelación. Now, it can also be another characteristics of the apostolic doctrine can be a now word. Otra característica de la palabra apostólica puede ser una palabra de ahora, It's a now word. una palabra We actual de ahora. 2 Peter chapter 1 verse 12. Segunda de Pedro 1:12 dice: Vamos, Sandra. I've jumped a few. Okay, just read it. Yeah. Okay. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esta razón no seré negligente a las cosas que me recuerdas, sino que me estableceré en la verdad presente. How are we established? ¿Cómo nos establecimos? The word established means this. La palabra establecido significa Means to esto. be validated, Significa ser to be validado, authorized.
autorizados, be empowered. ser empoderados. Many people's lives are not empowered Las vidas de muchos They no don't están carry empoderadas, authority no tienen because autoridad, they're not established. porque no están You establecidos. cannot be established with old manna. No puede estar establecido con You maná must be viejo. established with present truth. Tiene que estar establecido con It is verdad this present presente. day truth Es este presente that will empower your life, que lo empoderará a tu that will vida, put the stamp of heaven on your life que pondrá la estampa de los cielos and en say, tu I vida approve of you. y dirá, yo apruebo de ti. It will activate your life. Activará tu vida. It will cause your life to become effective in the kingdom of God. Causará que tu vida sea efectiva en el reino Now, de the Dios. definition of present truth. Ahora, la definición de verdad presente es: Just read. la verdad presente o la verdad que procede de Dios es la verdad de la palabra de Dios que es soltada a nosotros en el tiempo presente por el Espíritu Santo. Or O la verdad que está presente con usted a través de la instrucción del predicador. that's present truth. Esa es la verdad So presente. we need fathers that Necesitamos can bring us padres present truth. que nos puedan traer verdad Because the presente. present truth will establish us Porque la verdad presente los in the ways establecerá of God. en las formas de Dios. So one of the ways that God chooses to build in the season Una de las cosas, de las formas que Dios is the first escoge pillar, de cómo edificar, es el primer pilar, and it is apostles' doctrine. es la doctrina de los apóstoles. We cannot live by preference anymore. No podemos vivir por We preferencias ya must más. live by principles. Debemos vivir por You principios. see, many of us want to secure the outcome Muchos de nosotros queremos asegurarnos el resultado, of our life. el resultado de nuestras But God vidas. is saying, Pero Dios dice, that is not your responsibility. esa no es tu Your responsabilidad. responsibility is to live by principles. Tu responsabilidad es vivir por principios. My responsibility is the outcome. Mi responsabilidad es el If resultado. you live the Si principles, tú vives el principio, I will secure the outcome. yo me aseguraré del resultado. Hallelujah. Hallelujah. Now, how do we receive the proceeding word? Ahora, ¿cómo recibimos la palabra procedente? The proceeding word comes through the spiritual father. La palabra procedente viene del Padre espiritual. It comes through the crux. Viene del Crux. And as a spiritual father over the church of Thessalonica, Como Padre espiritual sobre la iglesia de Tesalónica, Paul constantly thanked them for receiving him and the word he carried as being sent by God. Pablo constantemente les agradecía por recibirle a él y recibir a la palabra que él cargaba de parte de Dios. Just read this. Primera de Tesalónica 2, 9 al 13. 2, 9 to 3. 2 del 9 al 13. This is very important. Es muy importante esto. Are you getting there, Christian? Primera de Tesalonicenses 2 del 9 al 13. This is a very important scripture. Esta es una escritura muy importante. Okay, go read it. So. Porque si no se recuerdan, hermanos, nuestra labor y nuestro arduo trabajo es trabajar día y noche para que no seamos peso en ninguno de ustedes. Nosotros te hemos proclamado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios es testigo. Como devotamente y arduamente y sin culpar nos hemos comportado hacia ustedes los creyentes. Así como ustedes saben, hemos exhortados y hemos empujado y los hemos implorado a cada uno de nosotros como padres de sus propios hijos. Okay. So, as a father with his own children. Así como padre con sus hijos. Why? ¿Por qué? So that you walk in a manner worthy of God. Go for it. Para que camines de forma digna delante de Dios que te llama a su gloria y reino. Por esta razón, For this reason. por esta razón, Okay, go on. nosotros constantemente agradecemos que tú nos has recibido. Watch this. When you receive the word of God which you heard from us. Que tú hayas recibido la palabra de Dios que escuchaste de nosotros. Verse 13. 13, verso 13. One more. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino según es en verdad. Hallelujah. Aleluya. See, it's got to do with your receiving and your accepting. Esto tiene que ver con tu recibir y con tu aceptar. So the definition of received. Porque la definición de recibir,
The definition of receive. La definición de recibir es paralambano, Paralambano. Okay? tomar cerca con o para uno mismo. Recibir para uno mismo. So to receive to oneself. Así que para recibir para uno You see, the mismo. problem with the church is this. Listen to me. Uno de los problemas de la iglesia es este. Escucha. The people come to church. La gente asiste a la iglesia. They hear the word. Escuchan la palabra. They say they leave the church. Se van de la iglesia. They say, Dicen, "Oh, the pastor had a wonderful sermon this morning." oh, el pastor dio un tremendo sermón esta When you mañana. ask them, Y cuando le preguntan, "What did he preach?" ¿de qué predicó? I don't know, but it was good. Oh, no me acuerdo, pero estuvo bueno. Because we've never taught our people Porque nunca le dijimos a nuestra that gente when the Kuruks open his mouth, que cuando el Kurux abre su the boca, word that he speak la palabra que habla is as if God himself is speaking to the congregation. es como si el mismo Dios le estuviera hablando a la And congregación. the reason why people did not receive in the past Y la razón por la que la gente no recibió en el was pasado because many times the thing that the pastor preached era porque muchas veces lo que el pastor predicaba was not the words of God. no era la palabra. It was a nice sermon. Era un sermón bonito. But in this season, Pero en esta God is estación, raising up fathers Dios está levantando padres that are the Kuruks. que son el Kurux. And the word Kuruks means a herald of divine truth. Y la palabra Kurux significa un heraldo de la verdad divina. Fathers that will become the voice of God the Father in the earth. Padres que se convertirán la voz de Dios Padre en That la when these tierra. fathers speak, Que cuando este padre habla, that the church will receive the word. que la iglesia va a recibir la They will palabra. receive it to themselves. Que recibirán la They palabra will para bring it ellos. near to themselves Se la acercarán because they know God is speaking. porque saben que Dios es el que está hablando. And it also means they accept the word. Y también significa que han aceptado la palabra. And it means dokomai. Aceptado significa dekomai. Aceptar una ofrenda de manera pronta y deliberada. Tomar para uno mismo lo que es presentado o traído por otro. Recibir. Hallelujah. Aleluya. Metaphorically, have you got that? To receive, admit with the mind and heart. Metafóricamente, recibir, admitir con la mente y el corazón. Es decir, por implicación, aprobar, abrazar, seguir. So when you receive the word, Así que cuando recibe la when you palabra, accept the word, cuando aceptas la you accept palabra, it with your mind and your heart. lo aceptas con tu mente y con tu corazón. Actual fact, you embrace it, Lo abrazas, you approve of it, lo apruebas and you follow it. y lo sigues. What happens in many of your churches when you preach? ¿Qué pasa en muchas de las iglesias cuando tú People predicas? say, La gente dice, "Oh, I don't know if this is God. oh, sabes que yo no sé si esto I es don't Dios. agree with this." Yo no estoy muy de acuerdo con esto. You see, that's what a congregation member does. Eso es lo que hace un miembro de But if congregación. you have a son, Pero si tienes hijos, if you have a son, si tienes un hijo, a son will receive and he will accept what the father speaks. un hijo acepta y recibe lo que He dice will el padre. approve it. Lo aprobará, He will embrace it and he Lo- will follow it. lo abrazará y lo seguirá. Because a son knows Porque un hijo sabe that when his father speaks, que cuando su it padre is habla, God the Father speaking to him es Dios el Padre hablándole a él through his spiritual father. por medio de su Padre That's a espiritual. total different story now in this new season. En esta temporada, en esta estación, esto es That's algo why muy the nuevo. model is not pastor congregation. El modelo no es un pastor The congregación. model is father to son. El modelo es padre a hijos. So, the Thessalonians did not merely receive only the word from Paul. Así que los tesalónicos no simplemente recibieron la palabra de They Pablo. were not only in a close proximity to him or in the same vicinity as him No simplemente se estaban cerca de él o estaban al lado de él to receive what he said with favorable receiving him, without favorable receiving him. para recibir lo que él decía sin dudar de lo que In other words, recibían. they did not only receive the word, O sea, no simplemente recibieron la but palabra, they received him first. sino que lo recibieron a él They primero. first received the instrument Primero recibieron el instrumento before they received what he said. antes de recibir lo que él dijo. Amen. Amén. So they accepted. The word accept implies they in their heart and mind wholeheartedly approved and thus embraced him as his message and his message. La palabra aceptar significa que en sus corazones y en sus mentes con todo su ser aprobaron y abrazaron a él y a su mensaje. So Paul and his message became one. Así que el Pablo y su mensaje se transformaron en uno. And so embracing the message means embracing the messenger also. Así que abrazar el mensaje significa abrazar también al mensajero. Hallelujah. So you can go see
that Paul talks in Galatians 4 verse 2 to 12 as well. Por eso vemos que en Gálatas 4:12 Pablo también habla He says, you received me as an angel of God, y dice, me has recibido a mí como un ángel de Dios, actually as Christ Jesus himself. como a Cristo Jesús él mismo. Hallelujah. That's verse 14. Ese es verso 14, No, that's like, yeah, 4:14. 4:14, Gálatas. Okay. That's why 1 Corinthians 11:1 Paul says, También en 1 de Corintios 11:1 Pablo dice, follow me as I follow Christ. sígueme a mí tal cual yo sigo a That's Cristo. how you follow. Así es que tú sigues. And Paul says these Galatians were so serious about following him. Y Pablo dice que los Gálatas eran tan serios en seguirlo a él, They were so locked in receiving him que estaban tan aferrados en that he recibirlo a says él, in Galatians 4 verse 15, que dice en Gálatas 4:15, you would have plucked out your eyes and given them to me. ustedes hubiesen sacado sus ojos y me los hubiesen In other words, entregado. you would have done anything for me. O sea, en otras palabras, hubiesen hecho Because you have cualquier cosa por received mí, porque ustedes me han recibido. The reason why people don't receive your word, La razón por la que la gente no recibe su palabra, because they have not received you. porque no los han recibido a ustedes. But if your sons received you, Pero si sus hijos lo reciben a they ustedes, will receive your word. recibirán tu They will palabra, receive what you say. recibirán lo que usted diga. Now, similarly to the Corinthians, Paul is saying, Ahora, en Corintios dice Pablo, in 1 Corinthians 4 verse 15, Primera de 14 to Corintios 15. 4, 14 al 15, dice he says this. esto. Do you get that? Yes. Yes. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos más amados. Verse 15. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Very important to understand. Muy importante que se Many entienda. people still in this season, they want to enter into the apostolic, Muchos quieren entrar en lo apostólico. and I'm very careful what I'm saying now. Y yo voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. And they're still holding on to fathers from a previous season. Y aún están pegados a padres de la estación pasada. Remember what I said. You can only lead your people to where you've been yourself. Recuerden lo que les dije. Solo pueden guiar a su pueblo a donde ustedes han ido primero. Moses, when he fled Egypt and he went to the backside of the desert, Moisés cuando salió de Egipto y se metió en el fondo del desierto when he went back to deliver Israel from slavery, from Egypt, y volvió a rescatar al pueblo de Israel de Egipto de la he could esclavitud, only take them as far as the wilderness. los pudo llevar solamente hasta el desierto donde él estuvo. So we had the pastor that brought the deliverance, Así que tenemos un pastor que trajo libertad, but he could not take them into the promised land. pero no pudo entrarlos en la That's why they tierra needed prometida. a Joshua Por eso necesitaban un that was Josué sent as a spy que fue enviado como espía to go spy out the land para ver esta tierra, to come espiarla back y volver and say, yes, we can take the y next decir land. sí podemos tomarla. So they needed a new father, Así que necesitaban un padre a nuevo, Joshua un Josué that could take them through the Jordan. It's que very los important podía what I'm llevar por el saying. Jordán. Es muy importante lo que To estoy the diciendo. washing of the water of the word Por el lavamiento de la palabra to bring you into your promised land. para traerte a esta tierra If you prometida. don't have a father in this season, Si no tienes un padre en esta estación, you would need miracles all the days of your life. necesitarás vivir de milagros todos los días de You tu would live vida. from miracle to miracle to miracle. Vivirán de milagros en milagros en milagros. Because in the wilderness they needed miracles. Porque en el desierto necesitaban But if you milagros. have a father that has been gone before you, Pero si tienes un padre que ha ido antes and que he ti can lead you through the wilderness y él te guía por through este the Jordan, desierto, por este Jordán, into the promised land, hacia la tierra you prometida, don't need miracles no anymore. necesitan milagros. Because now you've gone into the land which is your promise. Porque ahora han entrado a su tierra, lo Which cual is es our su promesa, inheritance. es su A herencia. land that is filled with milk and honey. Una tierra que está llena de Now leche y all you miel. have to do Ahora, is todo lo que tienes que you hacer have es, to possess. tienes que poseer. Hallelujah. Aleluya. That's very important. Es muy importante And we have to understand that associations can change. que debemos entender que las You can asociaciones pueden cambiar. Only lead your people to where you've been yourself. Solo puedes llevar a tu pueblo a donde tú has ido That's primero. why we say you have to build relationship with people of your future and not people of your past. Por eso decimos, debes
hacer relaciones con personas de tu futuro y no de tu pasado. That's why Paul reminded the Corinthians, Por eso Pablo les recordaba a you los can have many corintios, preachers, ustedes pueden tener muchos but predicadores, I am the one that became your father. pero yo soy el que me volví su How padre. did he become their father? ¿Cómo se transformó en su padre? Through the proceeding word of God. Por la palabra procedente By de giving them Dios. fresh bread. Al darle By pan giving them fresco, manna. al darle You maná. see, your father will give you fresh bread. Tu padre te dará pan fresco. It's like the order of Melchizedek. Es como el orden de Melquisedec. Your father will serve you with bread and wine. Tu padre te dará pan y vino. Fresh bread. Pan fresco. Not an old can of worms. No una lata de gusanos. Fresh bread. Pan fresco. So my question is this. Así que mi pregunta es esta. Who is your spiritual father? ¿Quién es tu padre espiritual? What's he feeding you? ¿Qué es lo que le está dando de comer? Okay, that's your question to Eso, answer. eso es para que usted la responda. Matthew 10:20. Mateos 10:20. For it is not you who speak, but it's the Spirit of your Father who speaks in you. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. We need fathers Necesitamos padres, through whom the Spirit of God speaks. al cual el Espíritu de Dios habla. Let me just say that. I feel I need to say this. Déjeme decir esto, siento que debo decirlo. As if we have to align ourselves with what God is doing today. Debemos alinearlos en lo que Dios está We haciendo cannot hoy. play games with this season. No podemos jugar We con esta cannot, estación. we cannot be in one season like John the Baptist. No He podemos was estar in en, both seasons. no podemos estar en la estación The como old Juan el and the Bautista, en la nueva y en la vieja. He was the one when Jesus came Él, to him to the Jordan to be baptized. él fue al cual Jesús se le acercó para ser bautizado en el He Jordán. said, there's the Lamb that will take away the sins of the world. Y dijo, ahí está el Cordero que se llevará el pecado del I'm not mundo. even worthy to fasten his shoes. Yo no soy shoelaces." digno ni de atarle sus chancletas. He was saying, this is the next generation. Él decía, esta es la nueva This is the generación. next season in God. Esta es la próxima estación. But John himself Pero Juan mismo, did not make the transition. ni él mismo hizo la Although the transición. Bible says, the prophets and the law and the prophets were proclaimed until John. Ahora, aunque la Biblia dice que la ley estará hasta Juan, But from that time on, pero desde ese momento en adelante, the good news of the kingdom has been proclaimed. las buenas nuevas del reino han sido So proclamadas. John knew about the kingdom. Así que Juan conocía He el knew reino. about the new season. Él sabía de la nueva But he was estación, not willing to transition. pero no estaba apto, no quería And eventually he transicionar. landed up in jail Y terminó en cárcel and he lost his head. y perdió su cabeza. So we have to transition. Debemos God transicionar. wants to transition us. Dios quiere que Not hold on transicionemos. to the old. No pegarse a lo viejo. It's the same with Jonathan. Es lo mismo como Jonatán. When Jonathan saw David, Cuando Jonatán vio a he David, knew David was the new season. él sabía que David era He la nueva says, you're the new estación. season. Y dijo, tú eres la nueva estación. You are the one that God is calling to the people for this season. Tú eres a quien Dios llamó para las And personas en esta the estación. Bible says that the love that they had for one another was greater than the love between a husband and wife. Y la Biblia dice que el amor que ellos compartían era mucho más allá que la de un matrimonio. But the esposa y problem with esposo. Jonathan was Pero el problema de he Jonatán did not want to let go of the old soul or season. es que él no quiso soltar la estación de Saúl And he died with the old season. y murió con la My estación prayer vieja. is this. Mi oración es esta, Listen, that you would hear God, es para que escuchen a that you would Dios, see God, para que vean a that you Dios, would align yourself with what God is saying, que se puedan alinear a lo que Dios and está that you would diciendo let go of whatever holds you back in this y season. que suelten cualquier cosa que los tiene pegado a See, esta it's estación. going to take faith. Se tomará fe, It's going to take faith. se It's se going to take a necesitará leap fe, of faith. se necesitará un paso de It's fe. where you blindly follow God. Ahí es cuando ciegamente sigues It's a like Dios. Star Trek. Esto es como Star Trek. To go to new frontiers that have not been discovered before. Para ir a fronteras nuevas que nadie ha visto nunca. See, the apostolic is a pioneering spirit. Ven, lo apostólico es un espíritu pionero. It's to go where nobody else has gone before. Es ir donde nadie ha ido antes. It's to do what nobody else has done before, like Noah building an ark. Es hacer algo que nadie ha hecho antes, como Noé cuando hizo el arca. It's to go where nobody else went before, like Abraham. Es ir donde nadie había ido, como I Abraham. was looking for the builder of the city whose foundations are not secure, are not found. Andaba buscando The a aquel architect and builder of constructor, the city, yeah. al arquitecto constructor de esa ciudad. And also to live a life like nobody else lived before, like Enoch.
Y así vivir una vida que nadie ha vivido That's antes, the así como el pioneering loco. spirit. Ese es el espíritu That's the pionero. apostolic, to venture into new things in God. Eso es lo apostólico, es entrar en cosas nuevas Where en very Dios. few people has gone before. Y hay donde muy poca gente ha ido antes. So God will send us apostles. Así que Dios enviará a sus God will apóstoles. send us fathers Los enviará unos that will padres carry the now word of God in their mouths. que traerán la palabra presente, la de And ahora, en these sus bocas. fathers, Y estos padres they are angels sent from heaven. son ángeles enviados de Exodus los 23. cielos. Éxodos 23. Go to Exodus 23:20. Éxodos 23, I want you 20. to see this. Éxodos 23, 20. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Go, just read till the end. 21. Compórtate delante de él y obedece su voz. Obey his voice. Obedece su voz. Okay? No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te diga, Watch this, watch it. If you obey his voice si obedeces su voz and do what I say, y haces todo lo que yo diga, okay? seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. So why does God send you an angel? Así que ¿por qué Dios te manda un ángel? Why does God send you a messenger? ¿Por qué Dios te manda un mensajero? It's to lead you Es para guiarte a ti to the place that God has prepared for you. al lugar que Dios preparó There's a para ti. place that God has prepared for every one of you. Hay un lugar que Dios preparó para cada But you uno de need the ustedes. voice of a father. Pero necesitan la voz You de un need a padre. kurux. Necesitan el You need one kurux. that can bring the proceeding word. Necesitan el que traiga la palabra That can pull procedente. you into that dimension. Que puedan arrastrarte a esa dimensión. And if you obey that voice of the kurux, Y of the si father, obedeces esa voz del kurux del and you padre do everything that God says, y haces todo lo que Dios dice, then God will become an enemy to your enemies entonces Dios se transformará en and an enemigo de adversary tus to your enemigos adversaries. y adversario In de other tus words, adversarios. nothing will stop you. En otras palabras, nada te detendrá. Nothing will stop you Nada te detendrá from fulfilling the purpose of God for your life. de llenar el propósito de Dios We para have tu to vida. understand that God is giving you men of God in this season Debemos entender que Dios está dando a los hombres de Dios that en will esta bring to nación, us doctrine, que nos traerán that will doctrina, bring to us a true word, que nos traerán una word palabra de of verdad, truth, una palabra de a verdad, new word, una palabra a nueva, now word, una palabra a word actual that de will ahora, transform our lives. una palabra que And transformará that tu when we are vida. obedient to that Y word que si somos obedientes a and esa obedient to the palabra, voice that brings that word, obedientes a la voz que trae esa palabra, and God will take you to the place that He has prepared for you. entonces Dios te llevará a ese lugar que Él preparó. Come on, this is what has happened with all of us. Eso es lo que ha pasado God's con got a todos. place for you, man. Dios tiene un lugar para ti. God doesn't want you to stay in the wilderness, Dios no quiere que te quedes en el desierto, but He wants you to transition into your inheritance. sino que quiere que transiciones Watch a tu this. herencia. Mira esto. Your position Tu posición is your possession. es tu posesión. Many of you are in the wilderness, Muchos están en el desierto, but you want the inheritance that's in the promised land, pero quieren la herencia de la tierra but you're prometida. positioned inaccurate. Pero estás posicionado All you have to no certeramente. align yourself, Lo único que tienes que hacer es alinear, position yourself. posicionarte. When you position yourself, Cuando te posicionas, you walk into your inheritance. entras en tu herencia. Hallelujah. I bless you. Los bendigo. You can get this. We've got the whole series that we've done of this. And as I said, the Christian is going to do a thorough teaching, translation, interpretation of this whole series. Pueden tener todo este material en profundidad que está afuera, aunque como les comenté, Christian va a hacer un trabajo arduamente en traducir esto. 7-minute break. Break de 7 minutos, 7-minute break, quickly, and we come back. rápidamente y volvemos.